Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno que hoy es domingo. Hoy quiero aprovechar para compartir con ustedes. Estamos en el mes de la Biblia, y quiero aprovechar para tener una predicación acerca de la gracia de Dios. Así que quiero aprovechar en el mes de la Biblia para hablarle de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia. Vamos a compartir la escritura en la carta a los Efesios, el capítulo 2, 7 y 9. Quiero compartir con ustedes la predicación de la gracia de Dios hoy. Aprovechar que estamos en el mes de la escritura. Así que regale una Biblia en este mes. Regálenle una Biblia a alguien. Y como decía David que no iba a dar nada que no le cueste, cómprela con su dinero y regálela a alguien que usted sabe que tiene necesidad de la palabra de Dios, que no conoce al Señor. Regálele una Biblia. Aprovechese y no le regale Biblia a cristiano este mes. Regálele una Biblia a una persona que no haya conocido al Señor. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? Así que es un buen tiempo para que la gente conozca la Escritura. Vamos a compartir la Escritura en Efesios capítulo 2, 7 al 9. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pueden sentarse, muy amable. La gracia de Dios es una manifestación de su amor. Ustedes saben que Dios ha amado a la humanidad y que por el amor que tiene a la humanidad ha manifestado lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la gracia de Dios. Observe que en las Sagradas Escrituras, desde la caída de Adán, en la Sagrada Escritura quiere llevarnos a conocer la gracia de Dios. O sea, desde la caída del hombre, desde el pecado original, el Señor quiere conducirnos a su gracia. Pasando por el antiguo pacto, lo que conocemos como la ley, el trato con el pueblo de Israel, cada una de las dispensaciones, el Señor quiere que nosotros veamos su gracia manifiesta. Y luego ya la gracia se perfecciona en Cristo Jesús, que es el periodo que nosotros estamos viviendo tan extraordinario que los que vivieron antes de nosotros hubieran querido vivir ahora, lo que nosotros estamos viviendo. Así que a la gente que es pasivo, yo le digo que Elías, que David quiso experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Porque todo venía en línea para traernos a la gracia. La gracia es una manifestación del amor de Dios en favor del pecador para que éste sea alcanzado para salvación. Y ese es el propósito de la Escritura. Ahí está contenido el propósito de la Escritura. Que nosotros lleguemos a conocer la gracia de Dios y seamos salvos. No hay otro deseo extraordinario sino el de que conozcamos la gracia de Dios. Porque la Escritura, sin el pecado de Adán, si Adán no hubiera pecado, no iba a ser necesario. Porque teniéndose ellos una buena relación con Dios, no necesitaban que su padre se le revele ni que le escriba.
Porque si usted se crió con su papá y usted tiene una buena relación con su papá, usted no necesita que nadie le hable de él, porque usted lo conoce. Entonces la caída de Adán trajo la barrera entre Dios y el ser humano, y entonces viene el diseño de Dios para que el ser humano sea salvo, y preparó todo un engranaje para que lleguemos a la gracia. Así que la época que vivimos, conforme a la Escritura, es la época de oro. ¿Alguien está aquí hoy? Aunque haya gente que no busque a Dios en este tiempo, y aunque haya cristianos pasivos que no sean capaces de dar a conocer la gracia de Dios, esta es la época de oro. Aleluya. La gracia se ha manifestado en favor del ser humano desde la caída de Adán y Eva, y se perfeccionó en la encarnación del Verbo de Dios. Se perfecciona en el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne, la traducción de la palabra de Dios en materia, que fue Jesús. Está condensado en la persona de Jesús todo el amor de Dios como su manifestación por medio de la gracia. Usted sabe que ya hemos hablado de esto antes. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de una manifestación del amor, porque el amor de Dios tiene 3 manifestaciones. Ya hablo del ágape, la gracia, la misericordia y la paciencia. Y yo hablo hoy de uno de ellos, que es la gracia. Gracia es amor. Si el Señor no hubiera amado la humanidad, no era necesario la Escritura. Por eso es que la Escritura está diciendo, y que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque la gente ya está perdido. Si Dios no tiene interés en la salvación de la gente, no le da la revelación escrita. O sea que el propósito de Dios por medio de la palabra es que nosotros lleguemos a conocer su gracia. Y todo el engranaje de la Escritura, desde Adán hasta la encarnación del Verbo, fue manifestar la gracia de Dios. Por eso, en cada una de las dispensaciones, a partir de la conciencia, se manifiesta la gracia. Observen la Escritura que el Señor tiene un diseño. Dios no aventura ni tampoco improvisa, tiene todo un plan. Y es un plan de salvación. Y en cada una de las dispensaciones fue tratando, y observe, desde la conciencia, el gobierno humano, la patriarcal, el periodo de la ley, el trato con el pueblo de Israel, es un diseño para llevarnos a nosotros a ver una nación que luego de esa nación iba a venir el Salvador, quien iba a manifestar la gracia de Dios en favor de nosotros. Ese plan de Dios, de manera extraordinaria, se perfecciona en un periodo que nosotros estamos viviendo desde la resurrección de Cristo, pero que sus beneficios comenzaron a manifestarse en el profeta de transición, y hablo de Juan el Bautista, que ya comenzó a hablarnos de los beneficios de la gracia, porque trajo el bautismo, y el bautismo en agua es un medio de gracia. O sea que ya desde Juan el Bautista comienza a manifestarse la gracia de Dios, que se perfeccionó en Jesús, nuestro Salvador. Pero es un plan que el Señor viene trayendo desde el principio para que la gente pueda conocerlo. Y en cada periodo, en cada dispensación, no solo tuvo pactos, sino que tuvo acercamiento directo con el propósito de que el ser humano le conozca. Y se puede decir que nosotros, viviendo en este periodo tan extraordinario, tenemos privilegios. Fíjese que en ningún otro periodo tenían la revelación completa, si no la tenemos nosotros. Y no solo eso, sino que tenemos el beneficio
con relación a la iglesia primitiva, que no tenía la compilación de la Escritura en su totalidad, sino que conocían el pacto, el Antiguo Testamento, que ya se había escrito en hebreo y también en griego, y que era manuscrito, pero luego ya tenían la doctrina de los apóstoles, lo que le había enseñado el Señor, le había impartido a los apóstoles, ellos estaban enseñando la gente. Y cada una de esa enseñanza que ellos dieron, se tradujo una gran parte de ella en lo que nosotros tenemos hoy como las Sagradas Escrituras. ¡Qué bendición tenemos hoy! Y aún así hoy, después del invento de la imprenta, donde la Sagrada Escritura tuvo la oportunidad de expandirse, pero hoy ni hablar de eso. Ya hoy no tenemos que hablar de imprenta y de Juan Gutenberg. Ya tenemos que hablar ahora de la tecnología, donde en cualquier artefacto electrónico la gente tiene la Escritura. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así que Dios, en su misericordia, ha permitido el avance de la ciencia para el beneficio del ser humano, para que sea más fácil tener contacto con la revelación escrita y que la gracia de Dios lo alcance. Ese es el propósito de Dios. No se oponga a la tecnología, solo enseña a sus hijos a administrarla. Pero muy pronto usted verá que la gente ya no tendrá físicamente libros. Y ahí entra la bendición de poder tener la Escritura con nosotros de toda manera. Porque el deseo de Dios es que tengamos contacto con Él, pero no con Él por expresión del Creador, de que tiene dominio de todas las cosas, sino con su gracia. Porque su deseo es de salvación. Por medio del Salvador se restaura la relación con el Padre. Por medio de la manifestación de Cristo, y el Salvador es la gracia condensada. Es el regalo de amor que el Padre nos da. Y la gente puede hacerlo por medio del arrepentimiento, porque lo que activa la gracia en el ser humano es el arrepentimiento. Ya la gracia se ha manifestado para todo ser humano. Ahora alguien tiene que activarla en él. Y si hay alguien hoy aquí que todavía no ha sido alcanzado por la gracia de Dios, lo que va a activar la gracia de Dios en ti es el arrepentimiento. Es el reconocer quién eres tú frente a Dios, y que tu condición de pecado no te permite acercarte a Dios. Y aquí es donde entra la bendición de la gracia. Que en vez de Dios condenarme a mí por causa de mis pecados fueron condenados en Cristo Jesús. Y por eso es que la Escritura, cuando nos habla de la gracia, nos habla de algo tan extraordinario que nosotros sentados analizando nos damos cuenta que es imposible por nuestros propios méritos alcanzarlo. Así que por bueno que seamos, por serviciales que seamos, nunca alcanzaremos el favor de Dios, sino por medio de la gracia. Porque cuando la gracia se ha manifestado en nosotros, todo lo que nosotros podamos hacer es de bendición para nosotros. Pero es porque lo hacemos en la gracia. Lo que la gente hace sin la gracia de Dios no lo hace merecedor. Porque nadie va a alcanzar el favor de Dios a partir del pecado de Adán sin la manifestación de la gracia. A tal punto que en el antiguo pacto el pueblo de Israel hacía sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio por el pecado era símbolo de lo que se manifestaría en la perfección como el sacrificio de Cristo en la gracia de Dios. Por eso cuando iban donde el sacerdote, ponían la mano sobre el animal y le decían: yo he pecado y merezco la muerte, pero en vez de matarme a mí, mata a este animal. Y todo el pecado de ellos caía sobre el animal. Ahora observe algo, que tenían que hacerlo siempre que pecaban, porque ese sacrificio era imperfecto.
El sacrificio que se hizo perfecto fue el de Cristo, como la manifestación de la gracia de Dios en favor del ser humano perdido. Y por eso el arrepentimiento hoy va a activar en nosotros el favor de Dios que se manifiesta en la gracia. La gracia es universal, no es particular. Es para todas las personas. No es solo para un grupo. Pero la gracia hay que activarla. El favor de Dios se activa cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, nuestra naturaleza, y entonces apelamos al sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Si no ocurriera esto, no hay manera que nosotros podamos activar la gracia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que desde la caída de Adán hasta Cristo, todo fue dirigido, conducido a la bendición de la gracia. Porque en el Génesis capítulo 3, el versículo 15, ahí está establecido la manifestación de la gracia de Dios. Porque es la primera promesa de redención. Primera promesa de que la gracia iba a ser manifestada al ser humano. Y lo que el Señor le está diciendo es acerca de su condición producto del pecado. Y que iba a levantar de la simiente de la mujer a alguien con naturaleza humana, que heriría a su enemigo principal, que lo había corrompido, que lo heriría en la cabeza, y que a su vez Satanás iba a herir en el calcañar a la descendencia de la mujer. ¿Y quién es esa descendencia de la mujer, bíblicamente hablando? Es la personificación del amor de Dios en la revelación del verbo de Dios, que dice la Escritura. Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo Dios. Y todo lo que ha sido creado, por Él fue creado. Así que desde el principio el Señor ha tenido un diseño por medio de la Escritura, y es guiarnos a conocer la gracia de Dios. Ahora hay gente que aún estando en la iglesia no ha podido entender la gracia de Dios. Y por lo que le dice el Señor en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y tu mujer, entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la palabra que le da a la serpiente, donde cantó su juicio, su destrucción, y fue a través de la manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Efesios? Que iba a mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa fue la promesa. Mostrar en los siglos postreros la bendición de Dios por medio de Cristo Jesús. Y habla de riqueza, de gracia y de bondad para con nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que ninguna persona se gloríe. El apóstol Pablo tenía continuamente confrontación con los judíos que vivían en la ley y querían guiar a la gente a la ley sacándolo de Cristo. Y la ley no pudo llenar las expectativas de la justicia de Dios. Por eso es que el escritor de los Romanos está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la justificación no es por tus obras, no es por tu talento, no es por nuestro buen comportamiento,
porque nunca podremos llenar las expectativas de la justicia de Dios. Y como no podíamos llenar las expectativas de la justicia de Dios, entonces el Señor nos trae a Jesús como regalo, para que su gracia sea manifestada en favor de nosotros. Y entonces somos justificados no por cosa obrada por nosotros o por méritos nuestros, sino por los méritos del Salvador. Y entonces ahí está la contradicción de los judaizantes, que querían llevar a los creyentes al retroceso. Inclusive hoy la religión quiere llevar a la gente al retroceso. Lo que ya Cristo hizo por la manifestación de su gracia, la religión quiere esclavizar a la gente. Y de ahí es que no toques, no comas, no hagas. Es parte de una dinámica que viene a traicionar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque en la ley nadie era justificado, y los mismos judíos lo saben, y por eso tenían que hacer sacrificio continuamente. Pero por eso el mismo sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por él, por el pueblo, continuamente, y por sus hijos. Porque no era un sacrificio perfecto. Porque para que la gracia de Dios se manifieste era necesario que el verbo de Dios se haga materia, se haga carne, y que sea llevado a la cruz como sacrificio por la humanidad, y que se pueda manifestar la salvación en favor de la gente. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Salvos por gracia, teniendo fe. Y entonces ahí entra un punto que trabajamos el domingo anterior, que es la fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación. Y así se manifiesta la gracia. Será manifiesta aquellos que pueden entender que fuera de Cristo no somos alcanzados, y que solamente en la manifestación del verbo de Dios, traducido en su amor hacia nosotros, alcanzamos la gracia. No hay otra manera. Y entonces la Escritura dice que esto no es de vosotros, no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, y eso es gracia. Porque la gracia, justamente, el término común, es don inmerecido. Es lo que yo recibo, pero que yo no merezco. Es lo que yo recibo, que yo no me he ganado. Y por eso el amor necesita tener gracia. Porque ninguna persona que se enamora a la persona que está interesado le da lo que la persona se ha ganado, sino que le da cosas que la persona no se ha ganado. Por eso el amor es tan extraordinario hacia los hijos también, que sin ellos haber producido nada en nosotros, nosotros estamos todo a favor de ellos. Y esa es la gracia. La gente no se lo gana, la gente no lo merece, y eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y esa es la base de nuestra salvación. Es la manifestación de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque el ser humano, y aquí no entiende la Escritura, y es parte de la dinámica religiosa, que nos enseñan que podemos mover a Dios para que algo a nuestro favor se dé. Y en términos de salvación, no hay manera de que yo pueda mover a Dios. Inclusive nos enseñan estrategias
para conseguir lo que queremos con Dios, como si el Señor no conociera nuestros corazones. Como si el Señor no conociera nuestra vulnerabilidad. La gracia de Dios que trae salvación lo hace porque por los méritos humanos nadie la puede alcanzar. Absolutamente. Porque si algo puedo hacer en beneficio de la gracia de Dios, es por agradecimiento a lo que Él ha hecho, pero no para ganarme a Dios, porque no hay manera. No es por obra, para que ninguna persona se llene de orgullo creyendo que puede ser superior a los demás porque haces cosas mayores. Porque aún las cosas que podemos hacer, las hacemos por un depósito de Dios en nosotros. Y por eso Él dice que nos dio a cada uno conforme a la capacidad. Porque lo que podemos hacer en beneficio de la gracia de Dios es que la gente sea alcanzado por Dios, que puedan conocer a Jesús y guiarlos en la palabra, pero no más, porque ya la gracia se ha manifestado en salvación y no es por las obras de nosotros. Y Pablo, hablando acerca de esa dinámica de la gracia, él nos habla acerca de su predicación en el capítulo 2, 4 y 5 de la primera carta a los Corintios. Y le dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué palabra nos da? Mi predicación y mi palabra no fue de humana sabiduría. Observe lo humano aquí. Sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque todo está girando a partir de la gracia alrededor de Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura nos enseña que no hay otro nombre. Y no es que utilizamos el nombre de Jesús como muletilla, sino como autoridad. Y ahí está la diferencia. Porque se supone que yo no debo bendecir a nadie con cosas del cielo, sino en el nombre de Jesús. Ahora yo lo puedo bendecir con mi palabra, pero si quiero bendecirlo con asuntos del cielo, es en nombre de Jesús, porque en Él está la autoridad. No es una muletilla, es la autoridad, porque es el sello de la autoridad. ¿Y qué dice Pablo? Yo no le prediqué, yo no le traje el evangelio de la gracia por medio de humana sabiduría. Y deténgase ahí, analice. Lo que va a traer el cambio de la gente, lo que va a traer que la gente tenga contacto con Dios, no es el humanismo. Y yo no estoy hablando que el humanismo sea malo, porque hay predicaciones que son excelentes para hacernos ricos. Hay predicaciones que son excelentes para vivir bien, pero no transforman a la gente. Entonces, tratándose de guiar en la gracia de Dios por medio de los principios del reino, entonces Pablo está hablando de esto. Porque hay predicaciones que son más ciencia, son más teoría, inclusive canciones. Todo va a estar bien. Sí, sin arrepentimiento, mentira, no va a estar bien. O yo puedo renunciar a mi deuda, o sea, sin pagarla, no hay manera. Eso es terapéutico solamente. Lo que produce transformación en la vida de la gente es la esencia de la palabra, de la revelación escrita, con compromiso en la vida de nosotros. De otra manera, viviremos en la ilusión de la gracia, pero no obedeceremos. Porque no es lo mismo vivir en la ilusión de la gracia, que es la expresión de que la gente dice: yo nací en este periodo, yo soy cristiano porque yo nací en el periodo del cristianismo. Y eso es suficiente para creerse, eso es filosofía. La praxis del reino de Dios es diferente. Entonces dice:
Mi palabra y mi predicación no fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Dice, yo no le he enseñado a ustedes humanismo. No es humana sabiduría, porque lo que va a producir que la gracia de Dios tome el control de nuestras vidas y pueda guiarnos a Dios no es con teorías humanas. Y en estos tiempos podemos escuchar predicaciones muy interesantes que uno dice, wow. Pero Pablo dice, no es humana. Porque lo que cambia a la gente no es el humanismo. Y no es mala la palabra terapéutica, ni la consejería de los expertos. Todo eso es bueno. Pero lo que guía la salvación es la palabra revelada, que genera compromiso en la vida de la gente. Y cada vez hay menos personas que creen, hay menos creyentes interesados en la palabra que le produce confrontación. Y están más interesados en el humanismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No fue con humanismo, no fue con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si nuestro fundamento está en la sabiduría de los hombres, si está en el humanismo, ¿dónde iremos? Si la Escritura es bien clara cuando establece que es en Cristo Jesús. Y la garantía de la gracia, el apóstol Pablo aquí dirigido en el Espíritu Santo, nos está hablando de la garantía de la gracia, que es el Espíritu Santo, que es lo que viene a fijar la gracia en nosotros. Activamos la gracia por medio del arrepentimiento, pero quien la viene a fijar en nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, hemos sido visitados por la gracia de Dios, hemos abierto nuestros corazones a Cristo por medio del arrepentimiento. Usted no tiene ninguna confusión de que si usted está salvo o no está salvo, porque el mismo Espíritu de Dios le dice a tu espíritu, le dice a mi espíritu cuál es nuestro estatus. Aleluya. Así que el que debería preguntar hoy soy yo. ¿Cuál es tu estatus con relación a la gracia de Dios? El Espíritu de Dios que vive en nosotros nos dice cuál es nuestro posicionamiento en términos espiritual. Y esa gracia que se ha manifestado en nuestro favor no es para que nos avergoncemos. Y por eso el escritor de los Romanos en el 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y menciona los dos grupos importantes en ese momento, que son el judío y el griego. El judío, que era el que tenía desde la religión el conocimiento de Dios, y los griegos, que era lo que tenían la ciencia, la sabiduría y el conocimiento. Y le dice, tanto los judíos como los griegos, todos pueden ser alcanzados para salvación. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado inclusive en favor de los judíos. Fue lo que crucificaron al Señor, pero a través de ellos nos llegó la palabra y la revelación. Y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos hace falta para nosotros poder tener buen fundamento? Es la revelación escrita. Y por eso siempre estamos como agachados, y ya Jesús habló de eso, porque una luz no se pone debajo de la mesa, ni se pone en una canasta, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los hombres.
Porque la gracia de Dios se traduce en nosotros como luz. Y por eso la gente puede identificar cuando alguien ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios viene a nosotros a guiarnos al Padre. Y entonces todo pecado se deshace por el sacrificio de Cristo. Y cuando la carga del pecado se va de nosotros, entonces el Señor se manifiesta. Por eso la Escritura nos habla acerca de la gloria de Dios que va a brillar en nosotros. Ahora, analizando la Escritura fríamente, dice que el Señor no habita en templo sucio. Donde la gracia de Dios no se ha manifestado, no puede brillar la gloria de Dios. Porque la misma gracia de Dios tiene los mecanismos para purificarnos, para transformarnos y que nosotros podamos ver, dejar ver a Jesús en nosotros. La ausencia de la gracia de Dios en la vida de la gente, hasta los inconversos la conocen. Porque en el rostro se ve, en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento. Todo lo que tiene que ver con nuestra conducta se hace manifiesto cuando la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Qué es lo que le hace falta a la gente? ¿Qué es lo que de qué la gente tiene ausencia de gracia? ¿Qué es lo que la iglesia debe enseñar? La gracia de Dios, como establece la Escritura, que es la que le da la oportunidad al pecador de acercarse al Padre por medio de Jesús. Y eso fue lo que Cristo vino a establecer, su gracia. Ahora, el que ha recibido esa gracia no se avergüenza de esa gracia. No podemos avergonzarnos del evangelio de la gracia de Dios, sino que tenemos que ser parte del engranaje del cielo en favor de la humanidad. Si la gracia me ha alcanzado, entonces yo soy un instrumento en la mano de Dios para bendecir a aquellos que no han sido alcanzados por el Señor. Y así nos ve el Señor a nosotros. Ahora, cuando nos avergonzamos es porque no ha habido ninguna operación de la gracia de Dios. Entonces tengo vergüenza. ¿De qué debería avergonzarme? Debería avergonzarme de mi conducta y de mi comportamiento antes de conocer a Dios. Por eso cuando la gracia de Dios nos ha alcanzado, lo que nosotros decimos es el producto de esa gracia, no lo que vivíamos antes. Porque lo que vivíamos antes no va a producir ningún cambio en la gente, ni lo va a llamar la atención para abrazar la gracia, sino lo que la gracia ha hecho conmigo. En la confusión de la gente está diciendo lo que le pasó antes de alcanzar la gracia. Antes de yo alcanzar la gracia, operaba en mí los espíritus del infierno que me controlaban y me hacían vivir diferente. Y todo lo que me pasó, yo no tengo por qué venirlo a decir hoy, sino lo que la gracia ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en mi vida? Porque eso es lo que va a producir en la gente interés por esa gracia. Ahora, ese evangelio de gracia, esas buenas nuevas, esos principios de la Escritura no producen en nosotros vergüenza. Y eso es lo que decía la canción que cantaba mientras Juan predicaba ayer. No hay vergüenza para mí. No. No puede haber vergüenza. Porque lo que hay es liberación, lo que hay es libertad, lo que hay es vida plena, lo que hay es misericordia, no vergüenza. No me puedo avergonzar de esa gracia. Y debería publicar entre las naciones lo grande que es Dios, a tal punto que establece la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia
para alcanzar al pecador, no importa cuál fuere su condición, no viene con medida, sino que mientras más pecador es el individuo, la gracia también lo alcanza. Y el que menos pecador es, lo alcanza. Porque donde hay pecado, está la gracia salvadora. Pero donde el pecado abunda, entonces sobreabunda la gracia para poder alcanzarlo a todos. Porque la gracia no tiene límite. Aunque la gente nos pone límite, pero la gracia no tiene límite. Entonces no produce vergüenza, sino produce libertad. Porque la vergüenza es una señal de miseria espiritual. Aleluya. De miedo, de cobardía. Y el Espíritu de Dios hace lo contrario, viene a establecer osadía, poder, autoridad. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y eso se trata, la revelación escrita. De que nosotros tengamos fe, confianza en el Señor para que la gracia pueda operar en nosotros. Y así se manifestará por su misericordia. Por eso el escritor de los Hechos dice en el 15:8: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, la religión va a poner tropiezo en la gracia y nos va a poner una gracia pesada que es difícil de cargar. La gracia viene a activar la obediencia en nosotros. Justamente el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios es obediente a los principios que el Señor ha establecido. Ahora, la religión viene a traer mandamientos de hombres. Y eso es lo que está diciendo el texto. No le pongan tropiezo a la gente, no le pongan carga que ni siquiera nuestros padres. Pablo aquí habla, perdóneme, el escritor aquí está narrando la condición de los judíos y la condición de los gentiles. Los judíos no pudieron agradar a Dios por medio de los sacrificios de animales. Y entonces en la perfección de Cristo le dice que no le pongan carga a la gente, porque la gracia no viene a producir carga pesada, sino que viene a liberarnos. Y en esa liberación viene a quitar la carga, viene a producir libertad. Y por eso hablamos de obediencia, porque la obediencia no trae libertinaje, porque la libertad sin obediencia es libertinaje. No está hablando de libertinaje, está hablando de la carga pesada que produce la religión en la gente como mandamientos de hombre, que no produce ningún cambio en la gente, ni sirve para moldear nuestros caracteres, ni para someternos a Dios. A eso se refiere. Sino que fuimos alcanzados por la gracia, una gracia que viene a quitar el peso que produjo en nosotros el pecado, que produce en nosotros el mundo, que produce en nosotros el infierno. Viene a quitarnos la acusación de la conciencia que continuamente está sobre nosotros por nuestra condición de pecado. Entonces la gracia, cuando se hace manifiesto, viene a quitarnos esa carga. Por eso le dice, ese yugo ni siquiera los padres de los judíos lo habían podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y aquí está universalizando la gracia, no solo para la iglesia, sino también para los judíos, que le dice, igual que ellos,
y nosotros seremos salvos por la gracia de Jesús, no por la tradición de los hombres. Y eso es lo que hace la gracia, que la gracia viene a quitar tradiciones para establecer la obediencia a principios debidamente identificados. Y para eso el Señor nos dio la revelación de las Sagradas Escrituras. Lo que hace falta entre los creyentes, entre la gente y en las iglesias, es más Biblia. Más Biblia. Inclusive en nuestras reuniones y en nuestro quehacer diario nos hace falta saborear más Biblia. Lo que hace falta en los matrimonios para andar alineados conforme al diseño de Dios y respetarse mutuamente es Biblia lo que le hace falta. Eso es lo que le hace falta a nuestros hijos para que sean obedientes, es Biblia. Pero no se la dimos cuando estaban pequeños, y cuando son grandes no la van a aprender, porque hay que dársela cuando están pequeños, es ahora. Y que esa palabra pueda forjarlo a ellos. Lo que nos hace falta para vivir mejor es Biblia. Para tolerarnos uno con otros es Biblia, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, lo que necesitamos. Si quieres que te vaya bien en tus negocios, mete a Dios. Toma la Escritura, y es lo que la Escritura dice. Y vive para Dios y no te dejará. Va a ser prosperado. Porque la obediencia a la palabra de Dios es que va a producir la grandeza que nosotros andamos buscando en este mundo físico y que no se alcanza por medio de cosas humanas, sino por la gracia de Dios. Y concluyo hoy esta predicación de la gracia hablándole de la garantía. La garantía de la gracia es el Espíritu Santo, que va a producir en nosotros la permanencia. Y que va a producir en nosotros el poder que se requiere, del que habla el apóstol Pablo, de su predicación. Esa predicación de poder, de autoridad, viene dada por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros vemos la Escritura, usted compara la Escritura con otros libros, incluyendo libros que han escrito cristianos o cualquier libro, usted se va a dar cuenta de la diferencia. En que lo que hace la diferencia de la revelación escrita es la autoridad que viene dada por el Espíritu Santo en aquellos que obedecen esa palabra. Es posible que cuando usted le predique a alguien le digan, eso lo escribieron hombres. Está diciendo una media verdad. Porque esos hombres, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron la revelación de las Sagradas Escrituras o escribieron la historia que estaban viviendo en ese momento. Así que el Espíritu de Dios es la garantía de la gracia, y sin el Espíritu Santo, entonces la gracia no es permanente. Porque para que sea permanente, para que nosotros podamos permanecer en la gracia, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas nadie podrá permanecer. Nadie podrá vivir la revelación escrita porque él o ella sea fuerte. Necesita el Espíritu Santo para vivirla. Y ese Espíritu Santo se encargará de fijarla en nosotros. Porque la gracia del Señor trae firmeza, trae permanencia, trae autoridad, trae firmeza y trae cambios. Lo que dice, a la gente le dice que hemos sido alcanzados por la gracia, es el cambio de actitud, el cambio de comportamiento, el cambio en nuestra conducta. La gente dice, oh, pero tú tienes algo diferente. Es justamente eso. Porque sin cambios no es gracia. Porque la gracia no viene a establecer en mí una ñoñería en función de mi vida pasada, de mi vida de pecado, sino que viene a alborotarme, viene a producir cambios por medio del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. No hay gracia sin cambio. No hay salvación sin cambios. Y esto lo hace el Espíritu Santo.
que va a hacer que nosotros permanezcamos en la gracia. Todo el que ha sido alcanzado por la gracia debe permanecer. Sobre todo, viene a establecer en nosotros el conocimiento del Salvador. Y por eso que la relación con nosotros va a cambiar cuando somos visitados por la gracia de Dios. Cambia nuestra cosmovisión, la manera de ver las cosas, la manera de ver a Dios, todo va a cambiar. Y tiene que ser así. De lo contrario, la gracia no la hemos abrazado. Porque cuando abrazamos la gracia, el Espíritu de Dios trae los cambios en nosotros. Señor, te doy gracias y te doy honor. Gracias por darnos la revelación de la Escritura. Señor, gracias por alcanzarnos por medio de Jesús y por tener un diseño desde el Génesis para llevarnos a conocer la gracia salvadora